De lo político hay dentro de poco pues internas dentro de Acción Nacional y está en esa situación, pero en este momento como una figura que ha estado en el panismo y en el gobierno también, decirle, Pati, buenos días y preguntarte después de que ya entremos al saludo de una vez, la situación de Durango con el tema de la pandemia se complica, pasamos de semáforo amarillo a naranja, podríamos regresar a rojo si seguimos como vamos. Buenos días, ¿y cómo está desde tu punto de vista esta situación? Iván, buenos días y buenos días a toda la gente que escucha el programa. Pues creo que la parte de evitar o de controlar un poco los contagios de una pandemia como la que estamos viviendo ahora, pues depende de cada persona, ¿no? Y depende de los cuidados que tengamos en lo personal, para uno mismo y hacia los demás, el respeto que tenemos que tener hacia los demás, en función de las medidas que se deben de tomar. Y yo creo que es importantísimo que todo el mundo salgamos a la calle con un tapabocas, nos estemos lavando las manos continuamente. El Estado, el gobierno como tal, no podría atender miles y miles y miles y miles de casos que se necesitaran atender si la población no se cuida. ¿Por qué? Porque no hay infraestructura necesaria para poderlo hacer. Entonces, lo que tratan los gobiernos en el mundo es administrar la pandemia para atender los casos los casos con los que se cuenta la infraestructura necesaria, pues para atender a aquellas personas que sí se enferman. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que todos estamos viviendo una época diferente, difícil, a todo el mundo le harta algunas medidas de protección, pero yo creo que hay que usarlas y sin duda alguna cuidarnos y cuidar a los demás. Pati, precisamente hilo el tema con el otro que es el económico, porque pues tampoco podría sostenerse un país y un pueblo, una entidad con su comercio cerrado, con su actividad económica cerrada para no contagiarse. Durango ya lleva, igual que el país, pues meses, casi 6, 7 meses en una situación así, entre que cierras, abres y a medios chiles, como se dice luego entre mi barrio, y la realidad es que pues no puedes continuar así. La situación económica de Durango, ¿tú cómo la ves? Pues yo, no solo Durango, el país preocupa la parte económica, el cierre como se dio, un cierre poco planeado en lo general en el país. ¿Por qué? Porque no se contaban con la información suficiente de lo que venía hacia adelante. Y sin embargo, pues volvemos al punto inicial. Si nosotros nos cuidamos y tomamos medidas de protección, entonces el comercio puede eventualmente entrar en lo que diríamos entrecomillado, nueva normalidad, pero estar abierto, porque evidentemente lo que tú dices es muy cierto. O sea, cuidamos por un lado la parte de no contagiarnos, pero entonces la parte económica está cada día peor. Y pues, ¿cómo vive la gente si no puede abrir su local, si no puede abrir el servicio que da, si no puede brindar ese servicio a los demás y generar economía en su entorno y en su familia, en fin? Entonces, yo creo que es una combinación de dos cosas. El gobierno federal debería de tomar una medida generalizada en términos económicos para ayudar a la economía, al pequeño empresario, al mediano empresario, al emprendedor, y no se ha visto eso todavía en el país, ¿no? En otros países del mundo generaron o agarraron recursos de su presupuesto y los dispersaron para que pudiera los comercios sobrevivir y las empresas sobrevivir y que no se perdieran los trabajos y demás. Y en México no hubo un plan económico de esa naturaleza. Entonces necesitamos pues, cuidarnos para que los comercios puedan abrir y para que la economía pueda avanzar y pueda caminar de manera pues, lo más normal posible. Oye, Pati, pero qué contradicción, porque uno pensaría que la configuración del presupuesto 2021 en lo federal y después de eso pues vendrá en los estados y municipios, se haría mucho en función de esta realidad tan difícil que se está viviendo, se haría
en función de incentivar la economía, de ayudarle a estados y municipios a amortiguar que si no hay economía, no hay impuestos, la gente deja de tributar, deja de haber ingresos propios, y todo lo contrario a lo que uno esperaría es lo que pareciera que se está aprobando en la Cámara de Diputados, y que muy seguramente, si no hay una situación que contrapese al respecto, pues será ley de ingresos y egresos 2021. ¿Qué opinas en este sentido? Porque pues uno de los rubros es el fondo y los fondos y fideicomisos, pero ese es uno de los tantos rubros en los que esperaría uno que, lejos de recortar o disminuir o desaparecer, hubiera un plan de crisis, un plan de atención a la crisis, ¿no crees? Bueno, yo creo que ahí se relacionan muy bien los temas, como bien lo dices. La extinción de 109 fideicomisos que ya se aprobaron para darle a las arcas del gobierno federal alrededor de 68 mil millones de pesos, tendrán que ser ahora distribuidos en el presupuesto. Y si ellos alegaban que había opacidad dentro de la formación o administración de esos fideicomisos, pues yo no me puedo imaginar, ahora que ese dinero se saca de los fideicomisos, cómo vamos a conocer los mexicanos exactamente a dónde va a ir a parar ese dinero. Yo pensaría que ese dinero pues tiene que ir en parte también a amortiguar, como bien dices tú, esta crisis económica que le pega duro pues a México, y le pega duro a estados como el de nosotros, Durango, que si bien es cierto se le ha venido recortando el presupuesto, y que pues, no logramos despuntar porque nunca mandan dinero suficiente para que podamos generar y se pueda generar inversión en el estado, ¿no? Claro, ahora en ese sentido, pues el gobernador hizo un llamado a las legisladoras federales para que apoyaran y que no votaran a favor. Pues lo que ocurrió fue, al final de cuentas, que se abstuvieron 3 de 4, pero pues la aplanadora de Morena y los aliados básicamente ya determinó que sea así. El escenario 2021 para el estado de Durango a nivel de economía, finanzas, presupuesto, ¿tú cómo lo visualizas? Yo creo que va a estar muy apretado. Yo creo que vamos a necesitar pues que las legisladoras, los legisladores que actualmente tenemos hagan un trabajo de cabildeo importante para bajar más recursos. Imagínate que desaparece el Fondo para Desastres Naturales, y Durango es uno de los estados donde casi siempre tenemos pérdidas a causa de desastres naturales. Y ahora no se sabe, no están unas reglas claras, a dónde se va a ir a tocar la puerta, cómo hay que bajar este recurso, cómo se va a destinar, quién tiene derecho, quién no tiene derecho. Entonces es a lo que me refería, que junto con los fideicomisos, mira, voy a regresar 3 pasos atrás, ¿no? La primera regla para tomar decisiones sobre un tema en específico tiene que ser investigar, analizar y verificar qué es lo que tienes, para entonces poder tomar decisiones. Yo creo que ese trabajo no lo hicieron. Hacienda debió de haber presentado un informe público para que todos los ciudadanos lo conociéramos, de qué fideicomisos existen, cuáles son sus reglas de operación, cuáles están claras, en cuáles había opacidad, en cuáles las reglas de operación no estaban del todo muy claras, y entender por qué toma la decisión de desaparecer 109 y no los 300 y cacho de fideicomisos que hay, cuáles se quedan, por qué se quedan, y ese dinero de los que desaparece, ahora cómo se va a destinar, hacia dónde se va a ir, quién lo va a gastar y cómo se va a distribuir. Entonces, desde el inicio yo creo que tenemos un problema. O sea, el fondo del asunto de decir es que los fideicomisos todos son corruptos, pues yo creo que ahí eso no puedes nada más hablar por hablar, pues demuestra que así es, o demuestra que había opacidad, o demuestra que los recursos no se estaban manejando como se debía. Yo, la verdad, tengo serias dudas, y yo creo que da más opacidad generar una bolsotota que no sabemos a dónde va a parar, y sobre todo este gobierno, en el gobierno federal, que ahora el 60-65% de las compras
del gobierno se hacen por adjudicaciones directas, es preocupante. Bueno, ahí la verdad es que yo sé que nuestros amigos chairos que a veces nos ven o en repetición o por ahí nos comentan, dirán que este es un espacio anti-AMLO. El punto que yo agregaría a lo que dices es que lamentablemente si hoy señalas corrupción del actual gobierno de la República, eres un prianista, que a lo mejor pues tú sí eres panista y a ti te podría a lo mejor llegar la indirecta que lanzan, pero le dicen a uno prianista o le dicen a uno parte de la corrupción o chayotero, si tú gustas, por decir, oye, pues es que hoy están siendo más opacos, es que ahora compran directo, es que ahora todo lo que le hubieran señalado, pero si por mucho a un gobierno anterior del PRI o del PAN, pues hoy lo están haciendo, pero con un velo de santidad, ¿no crees? Pues yo creo que lo están haciendo con una estrategia de mercadotecnia política, donde dicen lo que todos los mexicanos quisiéramos escuchar, pero que se aplicara en la realidad y en la práctica, pues no sucede todo lo contrario. Están apuntalando a desaparecer las instituciones, que son pues una medida que protege a los ciudadanos de poder absoluto, de un poder absoluto. Estamos viendo que pues, ya la separación de los poderes, ahora ya no sabemos si realmente existe una separación de poderes o si es un poder único, pero yo creo que todo eso se podrá cambiar el año que entra si responsablemente votamos todos para que haya equilibrios en el Congreso, y entonces la parte del presupuesto y el manejo del dinero de la Federación se haga responsablemente con equilibrios y no se decida todo por dedazo, ¿no? Que a mí eso pues me preocupa mucho, porque no debe de existir en ningún lado del mundo. O sea, los equilibrios siempre son sanos, ni a favor de un partido ni de otro. O sea, tiene que haber equilibrios para poderse abrir a la discusión y para que puedan surgir pues ideas que de alguna manera medien entre lo que debe ser, lo posible, etcétera, ¿no? Oye, Pati, y ya para finalizar, ¿pero no crees que todavía el humor social de la gente es de coraje contra los gobiernos pasados? Obviamente también por errores, pero también porque se ha alimentado ese coraje estos 2 años en la narrativa institucional. Mira, somos muchos México, las diferentes regiones de México necesitan cosas distintas, pero lo que sí somos es que todos somos mexicanos y deberíamos de estar unidos. Y unidos en crisis como estas es importantísimo. No exacerbar la parte de la división, ni social, ni ideológica. Todos deberíamos de querer ayudar a México y todos deberíamos de querer trabajar por México para que a todos nos vaya bien como ciudadanos. Esa parte de hacer las divisiones sociales, hacer las divisiones de ingreso, hacer las divisiones en términos de quién sí, quién no, y decidir quién es bueno y quién es malo nada más porque así lo crees, creo que está pésimamente mal. Necesitamos un país unido y necesitamos trabajar todos de la mano, sea tu idea o sea tu ideología de una u de otra manera. Creo que todos queremos que a México le vaya bien y eso es lo más importante. Y sí, pues evidentemente en estos tiempos tan difíciles, aparte de hacer esas divisiones, marcar esas divisiones y estarlas diciendo un día sí y otro sí y otro sí y otro sí, y tener en redes sociales, las benditas redes sociales repletas también de bots y generando esta división, me parece terrible, ¿no? Pati, para que le vaya bien al partido en el que militas, en el que aspiras a ser considerada, también es necesario que a Durango específicamente le vaya bien, y de alguna manera el cambio, no creas, mucha gente no lo ha sentido del todo, le ha faltado, como que parece que requiere de un empuje que no se ha tenido. No sé si los últimos meses, ya no hablo de 2 años porque ya no son 2 años, ya es 1 año con 10 meses, le alcance a Acción Nacional para demostrar por qué quería gobernar Durango, ¿no crees? Yo creo que es un esfuerzo siempre continuo. Durango, en términos, volvemos a hablar de lo mismo, en términos de ingreso
lo que manda la federación, de lo que nos corresponde como Estado, sigue siendo muy limitado. No se nos ha considerado como una zona económica especial donde nos den oportunidad de crecer, y por eso tenemos que tener brazos fuertes en el legislativo para bajar más recursos. Ciertamente siempre hay mucho más trabajo por hacer, la autocrítica es importante y hay que tenerla siempre presente. Yo creo que se puede hacer mucho más, y yo espero que el gobierno emanado de Acción Nacional en Durango Capital y en el estado pues haga lo que esté en sus manos hacer de manera contundente, pues para que se sienta ese cambio, ¿no? Yo creo que tenemos un gobernador que es cercano a la gente. Yo creo que tenemos un gobernador que ha hecho lo que ha estado en sus manos. Ahora tenemos un Durango que por lo menos siente un poco más seguro que en años anteriores, y creo que lo que tú dices es cierto. Hay que echar toda la carne al asador y terminar y cerrar con broche de oro, ¿no? Esperamos que así sea, por el bien de Durango, porque pues al final de cuentas no se trata de que le vaya bien a una marca o a otra, sino que eso significa que le fue bien a Durango, y ojalá que sea así. Te agradezco mucho, Pati, la posibilidad de que platiquemos cada lunes. Ojalá haya oportunidad de que estemos hablando algún tema. En este caso siempre hay coyunturas nacionales que tenemos que hablarlas, analizarlas, y pues tener tu punto de vista, te lo agradecemos. No, muchísimas gracias, y supongo que siempre porque le vaya bien a las marcas, al final de cuentas ya no debe importar tanto, debería de importar que le vaya muy bien al Estado. Te agradezco mucho, Iván. Saludos. Al contrario, a todos, buen día. Al contrario, gracias a ti, Pati Flores Elizondo, gracias en esta llamada tele.